Bueno, muchachos, vamos a continuar. Voy a ver hasta dónde llego hoy y si no terminamos hoy, que pues, o sea, creo que no, terminamos la semana entrante, eh, pues en un ratico, no nos demoraríamos mucho la semana entrante. Y dentro de 15 días es el evento evaluativo, que creo que se los dije la semana pasada. Parece ser que todo va a seguir así, remoto, porque el daño continúa, están en arreglos, pues, entonces no hay entrada a la universidad. Entonces yo ese día a las 7 de la mañana les mando el evento evaluativo y me lo deben devolver, pues no sé, depende de cómo lo haga y lo largo que lo haga o lo corto que lo haga, pues en el tiempo que les diga, me lo devuelven al correo electrónico. Em, y ya. Listo, y ese día pues lo califico y lo tengo que montar, entonces eh, me lo debe mandar de manera puntual. Listo. Em, la semana pasada habíamos terminado en el trámite de la apelación de sentencias, también vimos la apelación de autos y lo que nos queda por ver de la... A ver, que yo no sé por qué está aquí. Lo que nos queda ver de la apelación es los efectos, ¿cierto? Entonces, ustedes seguramente han escuchado, es que se apela en efecto suspensivo, en efecto diferido, en efecto devolutivo. Entonces, ahí se tiene que parar en el artículo 323 del Código General del Proceso, donde me dice que el recurso de apelación tiene tres efectos: el efecto devolutivo, el efecto suspensivo y el efecto diferido. Esto en teoría general del proceso seguramente les enseñaron pues, la definición, eh, y recordándoselas pues los efectos del recurso de apelación, que por otro lado es el único recurso ordinario que tiene efectos o que se conceden efectos. El efecto es la consecuencia jurídica que va a tener la concesión del recurso de apelación respecto de la competencia del juez de primera instancia mientras se tramita la apelación en la segunda. Entonces, traducido sería, ¿qué pasa cuando se concede el recurso de apelación para que se vaya a la CUEM? ¿Qué pasa con la competencia del juez de primera? ¿Sigue conociendo o tiene que esperar a que el de arriba decida? ¿Pierde competencia o la continúa teniendo? Eso es lo que es un efecto. La regla general dentro de los efectos es el efecto devolutivo, es decir, que todas las apelaciones que se conceden, sea de autos o de sentencias, se van en devolutivo. Para que se vayan en suspensivo o indiferido, el código expresamente lo tiene que decir. Entonces, si el código no dice nada y simplemente dice, este auto es apelable, se va en devolutivo. Pero si dice, este auto es apelable en efecto suspensivo, pues obviamente se va en suspensivo. Respecto de las sentencias, también todas se van en devolutivo, menos cuatro que se van en suspensivo, que son las que tienen que ver con el estado civil de las personas, las que tienen que ver con pretensiones mero declarativas, en las que se apelan, que las dos partes apelan, y además en donde se desestiman todas las pretensiones. Entonces, estas cuatro sentencias se van en efecto suspensivo. De resto, por regla general, todas las sentencias a las que les cabe apelación, pues, se van en efecto devolutivo. ¿En qué consiste cada efecto? El efecto suspensivo, que es el primer numeral que está en el 323, consiste en que, como su nombre lo indica, mientras se tramita el recurso de segunda instancia, el juez de primera pierde competencia. ¿Desde cuándo pierde competencia en el factor suspensivo? Desde la ejecutoria del auto que concede el recurso de apelación hasta la notificación del auto que emite el juez de primera para cumplir la orden del de segunda instancia. Entonces, en ese interregno, desde la ejecutoria del auto que concede
hasta la notificación del auto que se emite para cumplir la orden del superior, durante todo este rato está suspendida la competencia. Es decir, se suspende el proceso en primera instancia mientras el de segunda conoce. Sin embargo, esto es una regla general, porque usted, como se va a leer el 323, si no lo tiene abierto en este momento, el 323 te trae varias excepciones a esta regla. La primera excepción es frente a la condena de alimentos. Entonces, si la condena que se apeló es una condena de alimentos y se va en efecto suspensivo, esto igual el juez de primera lo tiene que cumplir. Es decir, que esta excepciona su falta de competencia, porque los alimentos es un derecho fundamental y por tanto no podemos limitarlo. Entonces, respecto de esa, no importa que se vaya en suspensivo, igual el juez tiene que cumplir ejecutar la sentencia. También, independientemente de que se vaya en efecto suspensivo, cuando faltan decretar medidas cautelares, el juez de primera no pierde competencia respecto de eso, salvo que las medidas sean el objeto de la apelación. Pero si no, yo no pierdo competencia respecto de las medidas cautelares. Por ejemplo, se apeló yo qué sé, se apeló un auto que me niega una excepción previa y se fue en suspensivo, pero a mí me faltaba decretar un embargo de una casa. Frente al embargo de la casa yo no pierdo competencia, pero respecto al resto de cosas sí. Listo. ¿Qué más excepciona esa regla? Cuando lo que se apela, eh, es decir, se concede en efecto suspensivo, pero frente a las condenas no apeladas, el juez de primera instancia conserva competencia. Entonces, por ejemplo, el juez de primera instancia condenó a Pedro a pagar un pagaré de 100 millones, una letra de 50 y otra letra de 300. Y solo se apeló la de 300. Entonces, frente al pagaré y a la letra de 50, el juez de primera, aunque se haya ido en suspensivo la apelación, tiene que ejecutar esas condenas, o sea, las no apeladas. O si, por ejemplo, se apela por aquello que no fue concedido y no por lo que se concedió, se tiene que cumplir lo concedido. Por ejemplo, yo en mi demanda pedí 200 millones que condenaran al demandado a 200, pero el juez solamente condena a pagar 140. Estos 140 no los apela el demandado. El demandante que apela los 60 que no le dieron, ¿cierto? Él no apela a los 140, él apela a los 60 que no le dieron. Entonces, las partes están conformes con estos 140. Por tanto, estos 140 se tienen que cumplir. Esta condena de 140 se tiene que cumplir y obviamente lo apelado no, que es lo que me falta. Entonces, todo esto se excepciona a la regla general que dice que el efecto suspensivo detiene la competencia del ad quo. Luego tenemos el efecto devolutivo, que sería la regla general. El devolutivo, como les digo, lo que dice es que mientras el juez de segunda instancia conoce de la apelación, el juez de primera no pierde competencia. Es decir, las dos instancias corren paralelas. Y es posible que en primera se llegue a sentencia sin que éste haya decidido la apelación del auto. Eso es posible. Entonces, el legislador en ese artículo 323 te trae soluciones para el evento en el cual el juez de primera llega a sentencia sin que el de arriba haya decidido la apelación del auto. Frente a esto, hay una excepción también. Y la excepción es respecto de condenas donde se obligue a pagar dinero o bienes muebles. Porque si la sentencia condena a pagar dineros y bienes muebles, aunque se apele en efecto devolutivo, esto no se puede cumplir. El juez ad quo no
pierde competencia frente a esta ejecución de esta condena, porque ¿qué tal que el de arriba revoque? ¿Qué hacemos con los dineros o los bienes muebles o los bienes entregados? No tienen que ser muebles, también pueden ser inmuebles, o sea, bienes para entregar, muebles e inmuebles. Bienes para entregar. ¿Qué hacemos con esos bienes que se entregaron? ¿Cómo nos los devuelven? Entonces, lo que dice la norma, la 323, es que aunque se vaya en devolutivo, si la sentencia es una sentencia de condena para entregar bienes muebles, inmuebles o dinero, pues entonces el juez ad quo pierde competencia para ejecutarla, mientras el de arriba decide. Y además trae las soluciones para el evento en que se llegue a sentencia. Cuando es en efecto diferido, también el juez puede llegar a sentencia. Antes de dar las soluciones, explico el diferido. El diferido es una mixtura de los dos anteriores, es decir, que el juez pierde competencia respecto de lo que se apeló, pero respecto de los otros actos procesales, él no pierde competencia. Él puede seguir el ad quo, conociendo incluso hasta dictar sentencia. Entonces, si en el devolutivo y en el diferido se llega a sentencia, ¿qué pasa? Entonces, digamos, la primera opción que me trae el 323 es que la sentencia no se apele. Si la sentencia no se apela y el de arriba no ha decidido nada y esa sentencia queda ejecutoriada, pues esa apelación del auto en segunda instancia queda sin efectos. Y por tanto el juez de primera le tiene que comunicar al de segunda que no siga tramitando la apelación. ¿Por qué? Porque como nadie apeló la sentencia, tanto demandante como demandado están conformes con la decisión y el proceso ya surtió su finalidad, que es la de resolver el conflicto, el litigio, de tal suerte que no tiene sentido decidir una apelación cuando ya el litigio se ha decidido. La segunda opción es que la sentencia sí se apele. Entonces, si la sentencia se apela, cuando llega a segunda instancia está la apelación de sentencia, pero también está la apelación del auto. Es decir, que el juez de segunda instancia se va a encontrar con dos apelaciones que tiene que decidir. La apelación del auto, por ejemplo, el auto que me negó la excepción previa, y la apelación de sentencias. ¿Qué dice el código? Que por economía procesal, estos dos apelaciones se deben resolver en la misma providencia. Esa es la regla general. Por economía procesal, señora Cuen, resuelva eso en una misma providencia. Sin embargo, no siempre es así, porque lo que hay que analizar es que esta sentencia no dependa de lo que se decide en este auto. Si esta sentencia depende de la decisión del auto, se tienen que resolver en providencias distintas. Primero resolver esta, la del auto, y después resolver la de la sentencia. Por ejemplo, lo que se apeló fue una negación de una prueba, una negación de un testimonio. Se apeló y se fue en devolutivo. Luego se llega a la sentencia de primera, se apela y se va para el superior. El superior tiene que analizar si esta sentencia depende de la decisión de la prueba. Y la respuesta es sí, porque si el juez ad quem revoca y dice que hay que practicar la prueba, a lo mejor ese dicho del testigo me va a cambiar la dirección de la sentencia. Entonces, este auto sí determina lo que va a pasar en la sentencia. En ese orden de ideas, el juez primero, mediante auto, tiene que resolver esta apelación y después decidirá mediante sentencia la apelación de la sentencia. Pero si no depende una de otra, pues entonces en una misma providencia, que sería una sentencia, resuelve las dos cosas, que sería lo lógico, ¿cierto? Entonces, esa sería pues como la segunda opción. El tercer evento que trae el 323 es que cuando el juez ad quem decide el recurso de apelación y manda la orden al inferior, el inferior todavía no ha dictado sentencia. Entonces, el inferior
primero tiene que cumplir la orden del superior y antes y después dictar sentencia. Si no lo hace así, habría una nulidad procesal de la sentencia. Si yo dicto sentencia no parándole bolas a la orden del superior, esa sentencia está viciada de nulidad. Entonces lo que hay que hacer es, si a mí me llega la orden del superior antes, yo paro, cumplo la orden, dicto sentencia. ¿Listo? Y el cuarto evento está en el artículo 330, que es sobre un auto que esté en apelación, un auto que me negó una prueba y que se fue a apelación en efecto devolutivo o diferido. Entonces, pueden pasar varias cosas. Que el superior revoque y mande la orden al inferior. Y aquí todavía no hemos llegado a la etapa de confirmación. En este primer evento no pasa nada, porque el juez, como no ha llegado a la etapa de pruebas, simplemente practicará la prueba ordenada cuando llegue a la práctica de pruebas. Ahí no pasaría nada. La segunda es cuando llega la orden del superior y ya hemos pasado la etapa probatoria. No hemos dictado sentencia, pero hemos pasado la etapa probatoria. O sea que estamos en alegatos de conclusión. En ese caso, lo que tengo que hacer es detener los alegatos, abrir un espacio para, para la práctica de la prueba en audiencia, volver a alegatos y tomar la decisión. Y la tercera opción que me trae el 330 es que cuando el juez de arriba toma la decisión, ya abajo se ha dictado sentencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez ad quem? Practicar la prueba, como lo vimos la semana pasada, porque ya nos dimos cuenta que en la apelación de sentencias hay periodo probatorio. Entonces será él el que practique la prueba que está mandando. Entonces, ese es el efecto devolutivo y suspensivo y diferido. Es decir, que ese artículo 323 y 330, pues hay que leerlo con mucho detalle, porque el 323 es muy largo, si ustedes lo están viendo en este momento. Entonces tiene mucha cosa y por eso hay que detenerse a leerlo bien, a sacar las excepciones, a mirar cada efecto en particular y demás, porque no está en orden. Entonces hay que hacer una composición de lugar. Em, Ustedes se van a leer o ya se leyeron todos los artículos de apelación, esos 10 entre el 320 y el 330. Ahí hay un artículo que no vamos a mirar, que es el 324, no porque esté derogado, sino porque está dormido, es decir, no los voy a enredar con eso, pero eso pasaría, léanselo, porque eso pasaría en el evento en que no haya conectividad, se nos caiga el internet, pase un daño grave en Colombia, pues habría que usar el 324, porque el 324 lo que me está diciendo es qué pasa cuando me conceden en efecto diferido suspensivo devolutivo, quién se queda con las copias y cuál de los dos jueces se queda con el expediente completo. Hoy el expediente o las copias se mandan por internet, entonces uno es fácil, no hay problema. Pero ese artículo lo que está diciendo es cuando era físico el expediente, quién se queda con las copias, quién se queda con el expediente y cuánto tiempo tengo para expedir copias y mandar copias. Como no es el caso, entonces no lo voy a mostrar, pero eso no quiere decir que esté derogado, sino que se lo tienen que leer por si eventualmente en un futuro o derogan la ley o hay un fallo de conectividad y usted está litigando, pues necesita conocerlo. Entonces, ese léaselo, obvio, yo no lo voy a preguntar, pero es importante tenerlo pues como presente. Y nos falta, para terminar recursos, nos falta el último recurso que se llama el recurso de queja, que es un recurso ordinario, un recurso vertical y un recurso preponderantemente subsidiario, casi siempre subsidiario. Lo que pasa es que hay un evento, solo un evento en el cual es principal, pero el 99,99% de las veces es subsidiario. El recurso de queja, la regla de procedencia es que solo cabe cuando no me conceden apelación y solo cabe respecto de autos. Entonces, la queja cabe respecto de autos y cuando no hay concesión de la apelación.
Entonces, si el juez ad quo no me concede apelación, yo me quejo. ¿En qué consiste la queja entonces? Entonces, vamos a suponer que este es el primer evento, cuando es subsidiario. Entonces, vamos a suponer que yo solicité el testimonio de Pedro. ¿Listo? ¿Y qué hace el juez? El juez me niega, dicta el auto número 1, me niega la prueba. Entonces yo, con base en el artículo 321, creo que el numeral segundo, pero no me acuerdo, apelo, porque esto tiene apelación. Y entonces el juez dicta el auto 2, no concediéndome la apelación. Auto número 2 no concede. Entonces yo digo, pero ¿por qué no me vas a conceder si el 321 dice que el auto que niega una prueba tiene apelación? Entonces, ¿yo qué hago? Me quejo. Entonces interpongo queja. La queja es un recurso que tiene acumulación de pretensiones. La primera pretensión es que yo pido la reposición del auto que no concede. Y en subsidio, porque es una acumulación eventual, pido la expedición de las copias del expediente necesarias para que la CUEM conceda el recurso. Entonces, el recurso de queja es un recurso que excepciona la regla general. ¿Cuál es la regla general? Que la concesión del recurso la hace el juez que profirió la providencia impugnada. Eso lo vimos la semana pasada. En este caso, en la queja, quien concede la apelación, tramita la apelación y decide la apelación es el juez de segunda instancia. Entonces, en este primer evento, que es la regla general, la queja supone una acumulación de pretensiones, pido reposición frente al auto que no concede y, en caso de que no me reponga, pido que se expidan copias del expediente. ¿Cuáles copias? Pues todas estas, mínimo todas estas, ¿cierto? Cuando la queja es principal, en el inciso primero del 353, después de la palabra salvo está la excepción. Entonces, la cosa sería así. Vamos con la misma solicitud. Yo solicito el testimonio, ¿cierto? Yo solicito la prueba y el juez me la concede. Entonces, el juez dicta el auto 1 concediendo pues, o decretando, la palabra sería decretando. El auto 1 decretando la prueba. Entonces me decreta la prueba. Y yo soy el beneficiario. Entonces es la parte contraria, supongamos que esto es Catalina versus Pedro. Entonces Pedro es el que se perjudica por este auto. Entonces Pedro, ¿qué hace? Interpone reposición. ¿Por qué? Porque frente al auto que decreta pruebas no cabe apelación. Entonces, interpone reposición. Y el juez estudia esa reposición y dicta el auto número 2 y revoca. Entonces dice, ay, si me equivoqué, no decreto la prueba. La revocación implica que no decreta prueba. Entonces, eso ya me perjudica a mí. Entonces, Catalina, ¿qué hace? Catalina apela. Y el juez, el ad quo, dicta el auto 3, no concediéndome la apelación. Entonces yo digo, pero ¿por qué no? Vuelvo y repito, si frente a un auto que niega una prueba, le cabe apelación. Entonces yo voy y me quejo. Pero ojo, la queja en qué consiste, acabamos de decir que es una acumulación de pretensiones, reposición y expedición de copias. Pero aquí, ¿para qué voy a reponer si yo ya sé qué me va a decir? No tiene sentido. Entonces lo que yo hago aquí es, como primera pretensión y única, que se expidan copias, porque ya hubo una reposición anterior.
solicitada por la parte contraria y obviamente si repongo me van a decidir lo mismo. Entonces ya hubo reposición, entonces no tiene sentido pedirla. Por eso aquí la queja sería principal y no subsidiaria. En el otro evento sería subsidiaria porque es la expedición de copias. ¿Subsidiaria de quién? Obviamente de la reposición. Siempre la reposición va a ser el principal y la queja y la apelación serán subsidiarias en caso de que usemos la apelación como subsidiaria. Entonces, este es el recurso de queja. Artículo 352, creo, 352 y 353, para que lo lean, 352 y 353 del Código General del Proceso. Y con esto terminamos recursos, ¿cierto? Recursos ordinarios. Obviamente, vuelvo y repito, está en usted ir a leerlos, a leer los 10 artículos, a leer el artículo 12 de la ley 2213, y no quedarse solo con lo que yo le digo. ¿Qué vamos a ver en este momento? ¿O cuál es el tema que sigue? El tema que sigue se llama el despacho saneador. ¿En qué consiste el despacho saneador? Consiste en todos esos instrumentos que están dispuestos en el código para sanear el proceso. O sea que lo que estamos buscando aquí es el saneamiento del proceso, que no hayan vicios de forma, porque si hay vicios de forma, entonces no podemos llegar a una sentencia de fondo. Los vicios de forma Los vicios de forma son nulidades procesales. Ojo, no causales, sino nulidades. Vicios de forma. ¿Listo? Violación a presupuestos procesales. Y esas nulidades procesales, entonces, como hemos visto a lo largo de todo el proceso, se solucionan en diferentes etapas. Entonces ya vimos muchas. Primero en la demanda, el demandante es el que sabe que tiene que presentar una demanda correcta. Si él no lo hace, entonces en el estudio de admisibilidad ya sabemos con la inadmisión y el rechazo, sino mediante la excepción previa, sino mediante las causales de nulidad, que serán las que vamos a ver durante todo el proceso, sino en la audiencia con el saneamiento que hace el juez. Entonces, durante todo el proceso hay un montón de mecanismos que me van a permitir a mí como juez y como parte intentar solucionar esos vicios de forma para no llegar a una sentencia inhibitoria, por ejemplo, o para llegar a una sentencia que se tiene que anular. Todos ya lo hemos visto, pero me voy a detener en excepciones previas y en nulidades, en causales de nulidad. Esto ya lo hemos visto, las excepciones previas hemos visto todo en el semestre. Lo único que nos falta es mirar el artículo 100, cuáles causales son saneables e insaneables. De resto, todo lo hemos visto. Y las nulidades, el sistema de nulidades, pues es el que vamos a empezar a ver ahora. Antes de ver el artículo 100 del Código General del Proceso, recordarles lo que hemos visto de nulidad, de excepciones previas, perdón, desde el minuto 1 en que empezó el semestre. Simplemente para que esté sistematizado, pero no me voy a detener porque eso ya lo vimos. ¿Qué hemos visto de excepciones previas? Uno, que es un mecanismo del demandado para sanear el proceso. Dos, que se presentan por regla general en el traslado de la demanda en escrito aparte, pero que hay 4 procesos en donde se presenta por recurso de reposición: deslinde y amojonamiento, divisorio, ejecutivo, verbal sumario. Hemos visto además que las excepciones previas se resuelven en la fase escrita cuando son excepciones previas legales o documentales, pero cuando son excepciones previas que requieren testimonio en la audiencia inicial o en la única concentrada al principio. Que hay 3 excepciones que requieren testimonio: cuando el domicilio del demandado no es el que el demandante dijo en la demanda, cuando los hechos no ocurrieron donde el demandante dijo en la demanda, o cuando el litisconsorcio necesario no se integró y no se desprende de documento. Eso todo lo hemos dicho. Hemos dicho que el traslado de las excepciones previas
normalmente, es decir, por regla general, es de 3 días. Porque en los 4 que les mencioné, ejecutivo, verbal sumario, divisorio y deslinde, eso se hace en recurso de reposición. En el resto de procesos, el traslado de la excepción previa es de 3 días. El auto de excepción previa, que la declara aprobada o que no la declara aprobada, solo le cabe reposición. Y el juez tiene la opción de declararla aprobada porque si hay vicio, pero es saneable, entonces en ese caso da 5 días para que se corrija. La declara aprobada, es insaneable, el proceso se acaba, o no la declara aprobada. Eso es lo que hemos visto de excepciones previas. Listo. ¿Qué nos falta por ver de las excepciones previas? Pues simplemente establecer si las causales son saneables o insaneables. Y entonces nos vamos para el artículo 100 y entonces me dice, salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda. Primero, falta de jurisdicción o competencia. Evidentemente esto es falta de competencia naturaleza del asunto. Entonces la primera es falta de competencias secas. Esa es insaneable por obvias razones y no lo voy a repetir. Lo que sí es recordar el artículo 16, que ya lo habíamos visto, de la prorrogabilidad de la competencia, en donde decíamos que si el demandado no propone la excepción previa de falta de competencia territorio o falta de competencia cuantía, se sanea. Entonces, esta tiene que ver con esa. Luego la 2, compromiso, cláusula compromisoria. Esto es una falta de competencia, pero esta es saneable. Y eso ya lo habíamos visto cuando vimos el artículo 90, que es el estudio de admisibilidad, porque en el parágrafo del 90, ya lo había dicho también, establece que el juez, cuando admite la demanda, si se da cuenta que hay un compromiso o cláusula compromisoria, él no puede inadmitir o rechazar, porque eso se le traslada al demandado mediante excepción previa, y si el demandado no la propone, se sanea. Entonces, este numeral segundo está concordado con el 90, que ya habíamos visto, y es saneable. Inexistencia del demandante o del demandado, evidentemente esto es insaneable porque si no existe el sujeto, pues ¿qué vamos a sanear? Yo demando a una sociedad inexistente, eso no se puede sanear, entonces, insaneable. Incapacidad o indebida representación, esta es saneable, porque lo que hace el juez es pedirle al demandante o al demandado, tráigame la prueba de su representación legal y que su representante siga actuando por usted. Eso es saneable. Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o indebida acumulación, esta es saneable. Me dan los 5 días para que corrija. Recuerde que ya lo habíamos visto cuando vimos el artículo 82 del Código General y el 88, que es acumulación de pretensiones. Recuerde que cuando se acumula por falta de conexidad y el demandado no propone esta excepción, se sanea. Si la propone, no, se corrige. Pero si no la propone por falta de conexidad, se sanea. Entonces, también hay que tener en cuenta este 5 concordado con el 88. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar. Esa es saneable. Simplemente hay que traer en esos 5 días la prueba de todas estas calidades. Saneable. Haberse dado la demanda al trámite de un proceso diferente al que corresponde, esa es saneable, pero esa la sanea el juez. Yo me equivoqué al presentar la demanda y presenté el divorcio por un verbal sumario. Entonces el juez simplemente en el auto, la excepción previa, cuando el demandado dice que no, que eso está equivocado, que eso es un verbal, el juez dice, ah, sí, si hay causal de excepción previa, si te equivocaste en el trámite, pero yo reconduzco y simplemente de ahí para adelante se convierte en verbal y deja de ser verbal sumario. El 8 ya lo voy a decir y el 9 dice no comprender a todos los litisconsortes necesarios. Esta ya la habíamos explicado en su día, esto es saneable.
devuélvase cuando vimos sujetos. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar, esta es saneable. Aquí se está refiriendo a sujetos que no son demandantes ni demandados, pero que la ley ordena que estén. Piénsese en el Ministerio Público, en el Defensor de Familia. Hay algunos procesos, cuando usted estudie la parte especial del código, se va a dar cuenta, yo qué sé, por ejemplo, un proceso de pertenencia te exige que venga o que se cite más bien a notariado y registro, a la Agencia Nacional de Tierras, al Agustín Codazzi. Necesitan venir, pero no son demandantes y demandados, sino que ellos tienen que estar para proteger los derechos de las partes o del Estado. Entonces, por eso es que tienen que estar. ¿Cuándo sabe usted quién tiene que estar? Estudiando los procesos, que es la parte especial del código. Y eso le tocará pues a cada uno, ¿no? 11. Haberse notificado el autoadmisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada, esa es saneable. Simplemente se llama al verdadero demandado y se saca al que se demandó equivocadamente. Y la 8 es pleito pendiente entre las mismas partes y el mismo o sobre el mismo asunto, esa es insaneable. En teoría general del proceso seguramente le dijeron que era pleito pendiente, pues porque eso es un presupuesto procesal, la ausencia de pleito pendiente. Pero pues como no sé si se acuerda, entonces se lo voy a decir. El pleito pendiente es que haya dos procesos que estén juzgando la misma pretensión. Entonces, esta es la pretensión 1, esta es la pretensión 2. Eh, Recuerde que una pretensión tiene sujeto, objeto, causa, sujeto, objeto, causa. Entonces, aquí está, juez, demandante, demandado, que son los sujetos. Juez, demandante, demandado. Entonces, en el proceso 1, Catalina demandó a Pedro ante el juez de familia de Medellín porque lo demandó en divorcio a Pedro porque Pedro le pegó el 3 yo qué sé, de marzo del 23 en el ojo izquierdo, en la casa familiar, en presencia de los tres hijos. Y esto ya va por audiencia inicial. Y el demandante dice, voy a perder. Entonces va y demanda por lo mismo, exactamente por lo mismo, al mismo señor, Catalina contra Pedro, ante el juez de familia, por lo mismo, por divorcio. Exactamente igual. Este en el juzgado 1, este en el juzgado 2. Eso no se puede hacer porque hay un principio general del derecho que se llama el no bis in idem, ¿cierto? Un principio constitucional que significa que a nadie lo pueden juzgar dos veces por el mismo hecho. Entonces, este demandado, Pedro, en este proceso 2, tiene que proponer la excepción previa al pleito pendiente, porque hay un pleito que está abierto, un proceso que está abierto también al mismo tiempo, y eso es imposible. Esto es distinto a la cosa juzgada, porque en la cosa juzgada hay dos pretensiones iguales. Lo que pasa es que aquí ya hubo sentencia, el proceso ya terminó. Entonces, si aquí ya hubo sentencia y se inicia un proceso exactamente igual, este señor aquí, el demandado, no propondrá excepción previa, porque no hay pleito pendiente. Lo que hubo fue cosa juzgada y lo propone mediante excepción de fondo. Entonces, mientras el pleito pendiente es una excepción previa que se resuelve con auto, esto es una excepción de fondo que se resuelve con sentencia. Además, se resuelve con sentencia anticipada, porque usted ya sabe que en el 378, en el 278, están las causales de sentencia anticipada y esta es una de ellas. Entonces, parecen iguales, pero son distintas. Una cosa es pleito pendiente y otra cosa es cosa juzgada. Listo. El pleito pendiente es la excepción previa, insubsanable del numeral 8 del 100. Listo. Y con eso terminamos excepciones previas porque ya se había dicho todo y nos vamos
a las nulidades procesales, a las causales de nulidades procesales. Ay, no, artículo 100 no. Es el artículo... Listo. Entonces, el sistema de nulidades procesales en el Código General del Proceso está entre el artículo 132 y 138. Mire que el 132 es lo que les decía yo ahorita. El juez tiene que hacer un control de legalidad permanente a efectos de que no se vicie el procedimiento. Entonces, desde la demanda hasta el final, todo el rato tiene que estar verificando que los presupuestos procesales se cumplan. ¿Listo? El 133 son las causales. Ese lo vemos la semana entrante. No, porque voy a ver una por una y no me voy a adelantar al otro grupo. Y el 130 y del 134 en adelante lo vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, antes de empezar con los artículos, decirles que el sistema de nulidades procesales se sustenta sobre unos principios. Entonces hay unos principios que rigen las nulidades procesales. Ojo que los mismos principios son de las nulidades sustanciales. Entonces usted recuerde cuando le enseñaron la nulidad absoluta y la nulidad relativa en negocio jurídico, tienen los mismos principios, se rigen bajo la misma lógica. Entonces, ¿cuáles son los principios? El principio de taxatividad o principio de especificidad, que se llama igual, especificidad. El principio de oportunidad. El principio de legitimación, el principio de convalidación, el principio de declaración judicial y el principio de trascendencia. El principio de taxatividad o especificidad me dice que solo serán causales de nulidad aquello que la norma procesal establezca. Entonces, en la norma, o sea, en el ordenamiento jurídico, hay varias normas que regulan las causales de nulidad. Las del 133, que vamos a ver la semana entrante, pero no son las únicas. El 134 trae una causal de nulidad que ya la vimos, y es cuando no se integra el litisconsorcio necesario, como ya la expliqué cuando vimos litisconsorcio, o sea, no la vamos a ver. La del 107, inciso o numeral primero, no me acuerdo, ya le voy a decir. 107, numeral primero. 107, numeral primero. Esta dice que si una audiencia no es presidida por todos los jueces, en caso de que sea un juez colegiado, o no es presidida por el juez, hay causal de nulidad. Entonces, esa es la del 107. La del 40 y la del 38 ya las vimos, que fue cuando vimos comisión. Entonces estas son las de comisión, que son las de que el juez comisionado no tiene competencia territorial o que se extralimitó de funciones. Entonces ahí también hay causal de nulidad, las del 40 y las del 38. En el 16, que ya lo vimos, que es prorrogabilidad de la competencia, textualmente no está la causal de nulidad así pues expresa, pero se entiende que cuando se alega falta de competencia de naturaleza del asunto, subjetivo o funcional, esto no se prorroga, no se sanea. Entonces aquí hay una causal de nulidad, la falta de competencia por factor naturaleza, factor funcional y factor subjetivo.
Entonces ahí está otra causal. La del 121, que también la vimos, que es el artículo que habla sobre la duración del proceso. Recuerde que el juez tiene un año para dictar sentencia desde la notificación del demandado. Si después de ese año él no ha dictado sentencia, pierde competencia. Y todo lo actuado con posterioridad está viciado de nulidad. O sea que la causal de nulidad es que él siga actuando a pesar de ya no tener competencia. Entonces, ahí habría una causal de nulidad. Les voy a poner este aquí, el 301. El 301, que lo vimos la semana pasada o antepasada. Bueno, antepasada. Daniel no fue. Fue con Andrés cuando estaba en el consultorio. En esta, cuando vimos las formas de notificación, esta es la notificación por conducta concluyente. Aquí no hay ninguna causal de nulidad, pero sí es importante recordar que si yo presento la causal de nulidad por indebida notificación y me notifico por conducta concluyente, quedo notificado el día que radico el memorial, pero los tiempos empiezan a correr desde que el juez declare la nulidad. Entonces, eso sí es muy importante a efectos, pues, como de contabilizar tiempos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no se les olvide, pues igual ese día yo se lo afirmé a Andrés, porque es importante saber cuándo empieza a correr el término de traslado y de ejecutoria. Y luego tenemos la del artículo 29 de la Constitución Política, que dice que toda prueba, y esa la vieron en probatorio además, que toda prueba adquirida con violación del debido proceso es nula de pleno derecho, lo cual es mentira porque es anulable. O sea, no hay nada nulo de pleno derecho, es anulable. Entonces, recuerde que en probatorio le dijeron por allá en el artículo 168 del Código General, dice que el juez debe rechazar toda prueba que sea ilegal, inconducente, impertinente y superflua. Entonces, cuando es ilegal e ilícita. Entonces, cuando es ilícita porque viola derechos fundamentales, el debido proceso, pues obviamente eh, hay causal de nulidad. Entonces, mire que las causales de nulidad no solamente son las del 133, sino que se expanden por todo el código y por todo el ordenamiento, porque el 29 pues la trae. Listo. Principio, vamos a mirar el principio de oportunidad. El principio de oportunidad dice que usted no puede interponer el recurso de apelación cuando quiere, es que el recurso de apelación, la solicitud de nulidad cuando quiera, sino que hay unos tiempos específicos, como todo en derecho procesal, que los términos son perentorios y preclusivos. Por regla general, la interposición es durante el proceso, antes de que se dicte la sentencia, por regla general. Pero como vamos a ver ahora, cuando leamos las normas, nos vamos a dar cuenta que a veces se puede pedir nulidades, causales de nulidades, perdón, después de que se dicta sentencia. E incluso aquí, por ejemplo, ya habíamos visto que en las causales de nulidad que hablan de la comisión hay unos tiempos específicos para interponer la nulidad. Cuando es por extralimitación de funciones, acordate que tenés 5 días después de que el juez comitente integre el despacho comisorio al expediente, y cuando es por factor territorial, solamente en la instalación de la diligencia por el juez comisionado. Entonces hay tiempos específicos para, para alegar la causal de nulidad en algunos casos. La regla general es que es en cualquier momento, pero hay lugar a algunos casos, como vamos a ver. Entonces, ese lo miramos ahora. Legitimación, eso tiene que ver, la legitimación tiene que ver con el tipo de causales de nulidad que haya. Entonces, a usted le enseñaron por allá en civil que en materia civil existen causales de nulidad absoluta y existen causales de nulidad relativa, ¿cierto? En procesal eso no existe.
en procesal existe causales de nulidad insubsanable y causales de nulidad saneable. Entonces, y es lo mismo pues, pero no puede, en procesal no se le puede llamar a una causal saneable relativa. Aquí no existe esa terminología. Entonces, ¿en qué consiste la legitimación? Recuerden teoría del negocio jurídico, por allá en obligaciones o contratos, yo no sé dónde ven eso, que le dicen a uno que las causales de nulidad relativa las alega la persona afectada con el vicio, mientras que las causales de nulidad absoluta las alega cualquiera, por ser muy graves, porque atentan contra el orden público, contra las buenas costumbres, ¿cierto? Contra el statu quo, con el Estado social de derecho. Eso mismo pasa en procesal. Entonces, frente a las causales de nulidad saneable, solo la puede alegar aquel que no da origen al vicio, aquel que se ve perjudicado con el vicio. Las causales de nulidad insaneables las puede alegar cualquiera, así sea el que originó el vicio. Y eso tiene que ver con el siguiente principio, que es la convalidación, porque la convalidación supone que la parte que se ve afectada con el vicio ratifica o asiente más bien con que el proceso continúe a pesar del vicio, convalida. Entonces, las causales de nulidad relativa en sustancial sí se pueden convalidar, en cambio las absolutas no, son insaneables. Eso mismo pasa en nuestro ordenamiento procesal. Una causal de nulidad saneable sí permite convalidación, la insaneable no. Hay dos tipos de convalidación a nivel del derecho sustancial y procesal. Está la ratificación y está la convalidación propiamente dicha. La ratificación es expresa, la convalidación es tácita. Nosotros ya hemos visto eventos de convalidación de causales de vicios de forma, con las excepciones previas. Si yo no propongo la excepción previa de falta de competencia, territorio, cuantía, se sanea, convalidé. O sea, el demandado convalidó tácitamente. Eso mismo puede pasar aquí, ¿cierto? Entonces, existe la posibilidad de esa convalidación frente a las saneables. Luego tenemos como principio la declaración judicial, y es lo que siempre les he dicho y no me canso de decir, y es que no existen nulidades de pleno derecho. Nada es nulo porque sí. Es nulo cuando un juez diga que es nulo. Por eso, nulidad es diferente a causal de nulidad. Esto es distinto. Nulidad es distinto a causal de nulidad. El juez declarará la nulidad cuando alguien se la proponga o cuando él de oficio considere que hay que declararla. De resto, el proceso es válido, está viciado de nulidad, se presume válido hasta que no se demuestre lo contrario, es anulable. Cualquiera de estas cosas es correcto decirla, pero no es correcto decir esto es nulo, porque no hay providencia jurisdiccional. ¿Listo? Y finalmente está el principio de la trascendencia, que dice que a pesar de que haya causal, no siempre el juez declara la nulidad. A pesar de que haya causal, no siempre se declara la nulidad. ¿Por qué? Porque para el legislador la única razón por la cual, a pesar de que haya causal de nulidad, se declare la misma es cuando se viole el derecho de defensa. Si no se viola el derecho de defensa, a pesar de que haya causal de nulidad, no se declarará nunca. Ejemplo, yo soy un adolescente de 15 años y yo demando a Pedro, ¿cierto? Yo tengo 15 años, Catalina, y demando a Pedro. Resulta, perdón, que yo me voy sin representante legal y nadie se da cuenta en el proceso, nadie, ni el juez, ni el demandante, ni el demandante, nadie. Y eso llega hasta sentencia. Yo pedí 5 cosas, 5 pretensiones, y eso llegó hasta sentencia. Y me dan las 5,
perdón, me otorgan las 5 pretensiones. O sea, gané todo. ¿Hubo causal de nulidad? Claro. Indebida representación, obvio, sí la hubo. Pero ¿hay lugar a declararla? No. ¿Por qué? Porque no se me violó el derecho de defensa. ¿Qué más hubiera podido obtener yo? Nada. Yo pedí 5, me dieron 5, no hay más. Usted saca 5 en el examen, no te puedo poner 5 con 1, es que no hay posibilidad. Pero si a mí me hubieran otorgado nomás 4 pretensiones de las 5, ahí sí se viola el derecho de defensa, porque nadie me asegura que con representante legal yo hubiera obtenido la quinta, a lo mejor la hubiera obtenido, ¿cierto? Porque estaría representado por alguien que puede defender mis intereses. Entonces, a lo mejor con un representante me hubieran dado la quinta. Entonces, ahí sí se viola el derecho de defensa. Entonces, lo que hay que analizar es si se viola el derecho de defensa o no, para saber si se respeta o no el principio de trascendencia. ¿Cuál es el objetivo de las normas? Encontrar esos principios en las normas que están aquí en el 134. Antes de, ya me acabo de acordar de una cosa, voy a ir aquí. Antes de esto, les quiero mostrar cómo se tramitan las nulidades procesales. Entonces, es posible, es posible que la nulidad procesal la alegue la parte o es posible que sea oficiosa. Entonces, a solicitud de parte o que el juez declare la nulidad de oficio, ¿cierto? Entonces, cuando esa solicitud de parte, no importa si la causal es saneable o insaneable, no me importa, por causal saneable o por causal insaneable, no importa. Entonces, ¿cómo se tramita? La parte presenta la solicitud, el memorial de nulidad, ¿cierto? Con las pruebas y con los hechos que acreditan esa causal según él, ¿cierto? Una solicitud, cuento los hechos, pido las pruebas y pido que se declare la nulidad saneable o insaneable. Entonces, como esto es un acto de parte, hay que darle traslado a la parte contraria, traslado de 3 días. Obviamente, si esto fue escrito, pues aquí habrá un colchón de 2 días, que es el artículo 9. Si esto es oral, pues es en la audiencia, ¿cierto? Entonces le damos traslado a la parte contraria y luego el juez decreta pruebas, nos vamos a práctica de pruebas y luego el juez decide la nulidad, la declara o no la declara. Listo, eso es cuando esa petición de parte. Yo tengo que claramente en mi solicitud establecer pruebas y hechos, se traslada a la parte contraria para que pida pruebas, el juez decreta las pruebas, practicamos las pruebas, se decide. Listo. Cuando es de oficio, si hay que distinguir si la causal es saneable o si la causal es insaneable. Porque si la causal es insaneable, de plano, el juez toma la decisión. O sea, de plano, porque como es tan grave, ahí no hay pruebas que practicar, ahí no hay nada. ¡Tum! La declara de oficio. Cuando es saneable, sí, él tiene que ponérsela de presente, ponerle la causal de presente al afectado, para que el afectado diga si ratifica o no ratifica. ¿Listo? Entonces, mediante un auto, el juez emite un auto, en este caso, el juez emite un auto poniéndole de presente al que no dio origen a la causal, que hay una causal que lo afecta, este auto se tiene que notificar. La regla general es que se notifica por estados, porque todo el mundo ya está. Y la parte, después de la notificación por estados, tendrá 3 días para ratificar o no. Y si no ratifica, se saneó y seguimos. O sea, se convalida. ¡Tum! ¿Qué pasa aquí? Que es posible que la causal por la cual se le está comunicando a la parte sea indebida representación
o indebida notificación. Si las causales son estas dos, indebida representación o indebida notificación, la notificación se hará de manera personal o por aviso. Y después de eso se dan los 3 días para que ratifique, y si no ratifica se convalida y seguimos. Entonces, solamente estas dos causales de nulidad se van por personal o por aviso, de resto por estados. Siempre un traslado de 3 días y seguimos. Listo. Esa es la oportunidad o el trámite. Ahora sí, miremos dónde está eso, tanto principios como trámite en el código. Entonces tenemos el 133, lo vemos la semana entrante. 134 dice: las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia. Ojo, esa es la regla general del principio de oportunidad. Yo pido la causal de nulidad en cualquier momento antes de dictar sentencia, regla general. O con posterioridad a esta si ocurre en ella. Esta es una excepción. Si la causal de nulidad ocurre en la sentencia, esa causal se puede alegar a posteriori. Ahí se me olvidó, ya que veo esta, en taxatividad, ¿dónde estarán los principios? No sé dónde están los principios, aquí. En los principios, aquí me faltó una causal, que sería la causal del artículo 134, inciso primero, que se origine en la sentencia. Es decir, que hay causales de nulidad que se originan en la sentencia. Piense, por ejemplo, que el juez emite una sentencia, profiere una sentencia que no motiva, causal de nulidad. Entonces, eso es ahí me está, en este primer inciso se me está hablando del principio de oportunidad. Luego dice: la nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrán también alegarse en la diligencia de entrega como excepción en la ejecución de la sentencia o mediante el recurso de revisión si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades. Ojo, principio de oportunidad. Esta es una excepción a la regla general. Estas causales de nulidad, indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, se pueden alegar incluso después de la sentencia en un proceso ejecutivo mediante excepción de fondo, en una diligencia de entrega, que es una de las formas en cómo se cumplen las sentencias de condena, o en el recurso extraordinario de revisión. Entonces, esto es una excepción al principio de oportunidad, pero eso es oportunidad, principio de oportunidad, ¿cierto? Seguimos, dice: dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, oportunidad, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecución, mientras no haya terminado por el pago total de los acreedores o por cualquier otra causa legal. Todo esto es principio de oportunidad que excepciona la regla general. Esto es el trámite que les acabé de contar cuando es la parte la que pide la nulidad. El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de pruebas que fueron necesarias. La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento solo beneficiará a quien la haya invocado. Esto es legitimación. Solo la puede alegar quien se ve afectada con la causal. Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará al contradictorio. Mire la causal de nulidad del 134, que es la falta de integración del litisconsorcio necesario. ¿Listo? Entonces, este artículo 134 básicamente es oportunidad y legitimación. El 135 dice: la parte que alegue una nulidad
deberá tener legitimación para proponerla. Obviamente, principio de legitimación. Expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta y aportar y solicitar pruebas que pretenda hacer valer. Esta es la forma como se debe hacer el memorial que ahorita le conté. Listo. No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina. Eso es legitimación. No puede. Listo. Ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla. Esto es convalidación. Si usted no la propuso como excepción previa, se convalidó. Y si usted actuó a pesar de existir causal, usted convalidó. Eso es convalidación. Listo. La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada. Me está repitiendo lo mismo del 134 porque eso ya me lo había dicho. Eso es legitimación. El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo, taxatividad, o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, convalidación, o la que se proponga después de saneada, convalidación, o por quien carezca de legitimación, legitimación. O sea, y yo les decía a los chicos ayer, antier, que así es como se lee un código. Usted el código no es para tenerlo de adorno, sino para rayarlo y poner eso. O sea, lo que yo le estoy diciendo es lo que debería estar poniendo en el código en este momento. Que usted sepa, esto es legitimación, esto es oportunidad, esto es no sé qué, tin, tin, y ahí lo tiene. Así es como se hace. Listo. 135. 136 es un artículo que me va a hablar del principio de convalidación y de trascendencia. Entonces me dice saneamiento de la nulidad. La nulidad se considera saneada en los siguientes casos. Primero, cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla, convalidación. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada, o sea, la ratifica de manera expresa, principio de convalidación. El 3 lo dejo en stand-by porque la semana entrante lo vamos a ver. Entonces ese todavía no. 4. Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. Mírela ahí, esa es trascendencia. No se violó el derecho de defensa a pesar de que haya causal. ¡Tum! No se declara la nulidad, se sanea. Trascendencia. Listo. El parágrafo simplemente es igual lo vemos la semana entrante, pero el parágrafo lo que me está contando es qué causales de nulidad son insaneables. Esas que están en el numeral segundo del 133, esas del parágrafo son insaneables. La semana entrante miramos. 137 dice, en cualquier estado del proceso, el juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. Me está hablando del trámite cuando la causal se la pilla el juez, que ahorita lo vimos, cuando se la pilla, nadie le ha pedido nada, pero él se pilla el vicio. Entonces, él tiene que determinar si la causal es saneable o insaneable. Si es insaneable, la decreta. Si es saneable, hace esto, que fue lo que expliqué ahora. Cuando se originen las causales 4 y 8, indebida representación e indebida notificación, del artículo 133, se le notificará al afectado de conformidad con las reglas generales previstas en los artículos 291 y 292, notificación personal y notificación por aviso. Si dentro de los 3 días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, esta se saneará y el proceso continuará. De lo contrario, si no, se declarará la nulidad. Si el afectado dice, sí, eso me afecta, no saneemos, entonces se declara y se establece todo lo necesario para sanear. Y finalmente, el 138 dice así. Cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia, estamos hablando solo de falta de competencia por naturaleza del asunto,
funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Ojo, que esto ya se había dicho por allá al principio del semestre, cuando vimos prorrogabilidad de la competencia. Obvio, si yo me declaro incompetente, todo lo actuado es válido. Y el que reciba sigue en donde el otro quedó. Listo. Pero si se hubiera dictado sentencia, lo que continúa o lo que se actuó después de la sentencia, eso sí es inválido, eso sí es nulo. Eso también se había dicho en el 16. Es decir, que este primer inciso del 138 está replicado en el 16. La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Eso también se lo enseñaron en las nulidades sustanciales. Cuando se declara una nulidad, sea sustancial o procesal, el acto se retrotrae hasta el momento del vicio, ¿cierto? Se pierde. Yo les explicaba, esto es una enfermedad del proceso. Es como si yo tuviera el brazo gangrenado desde el codo. ¿Qué me amputan? Del codo hacia los dedos, pero del codo hacia el hombro queda bien. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Todo se retrotrae hasta el momento del vicio y barre con lo que se actuó en la parte enferma. Pero aquí, después del sin embargo, está la excepción. Aunque se ampute la parte enferma del proceso, quedan vivas las pruebas que se practicaron y que se contravirtieron. Eso queda vivo, eso sí se tiene en cuenta después. Y las medidas cautelares, eso también se tiene en cuenta. O sea, eso no se cae, a pesar de que se retrotraiga todo, eso no se cae. ¿Listo? Y el juez, cuando decreta la nulidad, debe decir qué es lo que se cae y qué es lo que no se cae, qué es lo que queda vivo y qué es lo que no queda vivo. Por eso en el último inciso dice, el auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse. Entonces, con esto tenemos, digamos, prácticamente nulidades vistas. ¿Qué me queda? El 133. ¿Qué le pido el favor de que se lo lea? Simplemente para que sepa cuáles son las causales. Y dentro de 8 días miramos cuáles son saneables e insaneables. Sobre todo me voy a parar en ese numeral que no quise leer ahora sobre saneamiento, que es la interrupción y la suspensión del proceso, que es importante porque hay que ir a mirar otro artículo. Entonces ahí nos quedamos. Y después de que terminemos en la primera parte, en los primeros minutos nulidades, vemos en menos de media hora lo que son medidas cautelares y terminamos. Eso mismo lo voy a dar el jueves. Si ustedes se pueden conectar el jueves, no nos conectamos el sábado. Si no, pues nos conectamos el sábado. Ustedes mismos me cuentan. Porque si se pueden conectar el jueves, pues no madrugamos el sábado, pero si no, pues el sábado está bien. Me cuentan para saber qué hago, si les mando enlace del jueves o no. Y ya, preguntas, ¿no? Muchachos, entonces Profe, nos vemos el próximo día. ¿Listo?